Vamos a hacer ahora un ejercicio en donde se estudia la periodicidad de una función. Leo el ejercicio. Los cestos de una noria van subiendo y bajando a medida que la noria gira. Esta es la representación gráfica de la función tiempo y distancia al suelo. Este es el tiempo en segundos y esta es la distancia al suelo en metros, la altitud del cestillo de la noria. Aquí os he dibujado la noria, normalmente arranca desde aquí y vas subiendo hasta alcanzar un punto máximo y luego vas descendiendo otra vez al punto de partida. Es decir, se puede decir que este sería el tramo de subida cuando ya te encuentras aquí a los 20 segundos y tarda un tiempo equivalente en bajar. Vamos a leer la pregunta A. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta completa? Dar una vuelta completa es desde que subes al punto más alto y vuelves a donde saliste. Es decir, desde aquí hasta aquí. Serían 40 segundos. Respondemos al apartado B. Indica cuál es la altura máxima y cuál es el radio de la noria. Vamos a ver, la altura máxima es muy sencillo. La altura máxima será, si aquí están 0 metros y aquí 16, la altura máxima serían 16 metros. ¿Y cuál es el radio de la noria? Vamos a estudiarlo. ¿Os dais cuenta aquí en este dibujo que os he hecho que el radio es la mitad de la altitud máxima? Siempre vamos a suponer que aquí está la altitud cero, aunque pueda estar un poquito suspendido. Pues entonces, si la altura máxima eran 16, el radio sería la mitad. Se puede decir que la altura máxima era el diámetro y será la mitad. Pues sería 16 entre 2, 8 metros de radio la noria. Siempre suponiendo que el cestillo esté tocando el suelo. Vamos a estudiar ahora la continuidad de la función. Ya sabéis que una función es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Nos venimos aquí y vemos qué valores puede tomar la x. El dominio de la función va a ser, en este caso, de 0 a 80 segundos. Cuando no aparece nada, es como si hubiera tapón, cerrado. Ya que estamos haciéndolo, voy a explicaros cuál sería el recorrido. El recorrido son los valores que puede tomar la y. El recorrido de esta función sería desde 0 hasta 16 y también cerrado porque, si os dais cuenta, puedo llegar a tocarlo. Pero bueno, vamos a estudiar la continuidad. La continuidad de esta función sería estudiar si puedo dibujar en los valores del dominio de 0 a 80 la gráfica sin levantar el boli del papel. Anda, pues sí. Entonces se dice que f es continua en su dominio. Normalmente en la continuidad basta con que digáis dónde es discontinua y cuando sea continua decís que es continua en su dominio. Seguimos trabajando. En este caso nos preguntan si es una función periódica. ¿Qué es una función periódica? Os voy a poner aquí un comentario teórico. Una función periódica es aquella que tiene como un molde. Y yo puedo ir repitiendo ese molde infinitas veces. Si os dais cuenta, si yo tuviese este molde, este que hago aquí, ¿os dais cuenta? Esa pieza es exactamente igual que esa. Es decir, como que se ha repetido este ciclo otra vez. Entonces, una función es periódica y se pone así si al evaluarla en x más lo que vale el periodo es la anchura que tiene el molde, que suele ser un número positivo. En este caso, la anchura del molde, si os dais cuenta, es 40 segundos. Pues si yo evalúo en una x y le sumo el periodo, coincidirá al valor que tenía x. Esto es para cualquier x que es un valor del dominio. Pues bien, me pregunta, ¿es función periódica? Evidentemente sí. Si es periódica, porque se repite en una amplitud de t igual a 40, que será el periodo, la gráfica. Ya he contestado a las dos preguntas. Si es periódica, porque la gráfica se va repitiendo. Esta es la definición algebraica de una función t periódica. Y os comento, el periodo de una función periódica es la anchura que tendría el molde. Ahora me pregunta, calcula la altura de los 130 segundos sin necesitar
de continuar la gráfica. A ver, a mí me han dado aquí una función que venía hasta el 80, pero supongamos que la persona no se baja de la noria, que suele ser lo habitual, o sea que sigue, o sea que esta gráfica seguiría así infinitas veces. Me están pidiendo calcular f de 130. Pero yo aquí en el dibujo no tengo 130, tendría que seguir. Entonces, vamos a ver. Me tengo que aprovechar de lo que es el periodo. ¿Os dais cuenta que el periodo era 40? Voy a aplicar esta propiedad. ¿Os dais cuenta que si la aplico, la puedo aplicar de esta forma? Si yo pongo que esto sería 40, el periodo era 40. Es lo mismo que la imagen de 90 más 40. Lo que he hecho es buscar el 130 en función del periodo. 90 más 40. Oye, pero el 90 no lo tengo. ¿Cómo se calcularía el f de 90? Esto, a su vez, es igual a f de 90, por ser una función periódica. 40 periódica, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se calcularía f de 90. ¿Podemos expresar el 90 en función del periodo? Sí. Yo puedo poner que esto es lo mismo que a 50 le sumo 40. Y eso será lo mismo que f de 50, por ser una función 40 periódica. Si os dais cuenta, el 40 como que voy restando. En la práctica esto se hace así. Se coge el 130, se divide entre 40. La división es muy fácil, sale de cociente 3 y de resto 10. Pues f de 130 será igual a f de 10. f de 50. f de 50 tendría que salir lo mismo que f de 10. Lo pongo aquí, f de 10 más 40, y es lo mismo que f de 10. f de 10, me vengo aquí, ¿os dais cuenta que choca aquí? Serían 8 metros. En la práctica se podría haber hecho este ejercicio así. F de 130 es lo mismo que f de 10 más 3 veces el periodo. Esta parte del periodo se elimina y me queda f de 10, que ya hemos visto que era 8 metros.